¿Cómo está? Buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor. Hoy día vamos siguiendo con nuestro estudio de la predicación expositiva. Hoy día vamos a charlar acerca de cómo hacer un sermón expositivo y cómo hacer el ministerio expositivo, porque muchos de ustedes tal vez en este curso han dicho, sí, estoy de acuerdo, la Biblia tiene el poder y es todo lo que necesito, entonces yo debo estar haciendo eso ya, pero muchas veces no estamos predicando en una manera con poder, en una manera que se enfoque en la palabra. Entonces, voy a ayudarles en cómo predicar un mensaje expositivo porque es muy importante que lo hagamos. Primeramente, necesitamos parar de hacer unas actividades. La primera actividad es predicar temas. Tenemos que parar de predicar temas porque es algo muy común tener un tema y luego buscar unos versículos que nos puede ayudar con nuestro tema. Y con esto no predicamos lo que significa el versículo. Tengo aquí un ejemplo que puede ver. Tenemos Isaías capítulo 66, versículo 13. Lo que pasa es que un predicador dice, viene el Día de la Madre. Yo quiero predicar un sermón acerca de la madre y como las madres siempre están cuidando a los hijos y qué bueno es. Entonces, un predicador va buscando un versículo que apoya su tema. Entonces, él puede encontrar Isaías 66:13 que dice, como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Pero lo que pasa es que el predicador no predica lo que significa el texto. Él va a predicar algo diferente. ¿Por qué? Dice, como madre consuela a su hijo, voy a enfocarme aquí, porque una madre va a consolar al hijo. Pero el versículo quiere hablar con nosotros acerca de Dios, no acerca de la madre. Está solo usando la madre como ejemplo para enseñarnos más de Dios. Entonces, si venimos ya con nuestra idea, si decimos, yo voy a predicar acerca de las madres y cómo consuelan los hijos, podemos manipular el texto y no predicar lo que dice el texto. Necesitamos siempre hacer eso. Entonces, la manera de curarnos de ese problema es no elegir un tema primeramente. El tema viene siguiente. Primeramente, elegimos un pasaje de la Biblia. También tenemos que dejar de predicar acerca del día, como yo dije, de Día de Madre o de las noticias. Si algo viene y queremos predicar acerca de las noticias, porque eso es una tentación, usar la palabra para decir lo que queremos decir y no lo que la palabra quiere decir. Nuestra meta debe siempre ser predicar el mensaje de la palabra. También necesitamos dejar de predicar la sabiduría del mundo, porque muchas veces tenemos una idea como autoestima y decimos, ¿dónde puedo encontrar un versículo que habla de autoestima? O tal vez no buscamos versículos, solo decimos, yo voy a predicar acerca de autoestima. Y eso no funciona porque el poder y la vida y todo viene de la palabra mismo. Y si predicamos otro mensaje de otra parte, de negocio, de psicología, de liderazgo, del gobierno, cualquier cosa que no viene de la Biblia, no tiene poder.
Entonces necesitamos siempre empezar nuestro sermón y la preparación, todo con la Biblia. Y nunca debemos predicar nuestros sueños. Yo sé que sea muy común predicar el sueño que tenemos, pero lo que pasa es que el sueño no está de acuerdo con la Biblia. Entonces es mal, está en contra de Dios. O el sueño sí está de acuerdo con la Biblia, pero la Biblia es lo que tiene poder, el sueño no tiene poder. Entonces, si mi sueño está de acuerdo totalmente con la Biblia, no importa, todavía voy a predicar la Biblia porque la Biblia tiene el poder. Y hay un peligro, yo dije, empezamos con la Biblia. Eso no es suficiente. No solo podemos empezar con la Biblia porque encontramos un peligro. Voy a mostrarles. Tenemos un hombre que va a la piscina y vamos a poner la piscina aquí, tal vez, como esto para saber qué es la piscina. La tabla aquí de la piscina es la palabra. Es el versículo que vamos a tocar con nuestro sermón. Y estamos aquí listo para saltar. Y usamos el versículo, aquí es la palabra, voy a poner un P, que significa palabra. Usamos la palabra para poder saltar y entrar nuestra tema. Pero no queremos usar la palabra, queremos predicar la palabra, que significa que el predicador necesita quedarse sobre la tabla. Necesitamos quedarnos en la palabra. Podemos, por supuesto, explicar la palabra, qué significa cada palabra, qué es el contexto histórico. Podemos ilustrar y necesitamos ilustrar lo que significa y hacer lo necesario para ayudar a la gente en entender. Por supuesto, tenemos que aplicar la palabra. Eso significa que no solo decimos lo que dice el versículo, pero ayudamos a la gente a entender cómo aplicar la verdad en su vida diaria. Entonces, necesitamos empezar con el mensaje de la Biblia y seguir con el mensaje de la Biblia, usando el mensaje para aplicar y ilustrar y mostrar la verdad. Realmente es muy sencillo. Nuestra meta es mostrar lo que la Biblia dice. Nada más. Y hay un ejemplo que yo encontré del grupo, se llama el Simeon Trust, que viene del mundo inglés hablante, pero tiene muchos cursos en español. Y ellos me dieron un ejemplo de la línea aquí. La línea es la palabra. Necesitamos quedarnos en la línea, pero tenemos tentaciones de ir arriba o abajo, pero necesitamos quedarnos en la línea. Ir arriba es adicionar a la palabra. No queremos adicionar más, pero ir abajo es sacar de la palabra y no queremos sacar nada de la palabra del Señor. Necesitamos quedarnos en la línea. Solo la verdad y toda la verdad. Solo la verdad dice que no podemos añadir. Toda la verdad dice que no podemos sacar. Y aquí tenemos unos ejemplos de ser arriba, porque al ser arriba aquí es un tipo de legalismo. Usualmente queremos añadir leyes o puede ser la
prosperidad, queremos añadir promesas que no tenemos realmente. Y cuando adicionamos a la palabra, hay muchos problemas. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, la iglesia en Gálatas sabía el evangelio, pero querían adicionar circuncisión. Dijeron, sí, si adicionamos eso va a ser la gente más santo. Pero Dios nos dio el camino de ser santo. Entonces, si adicionamos algo, estamos en contra de Dios. Y Jesús también tenía que enfrentar eso con los judíos durante su ministerio. Podemos ver en el libro de Marcos, y si tiene la Biblia, puede abrir al libro de Marcos, capítulo 7, versículo 9 a 13, que dice, Jesús añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propios tradiciones. Muy importante. Cuando queremos añadir algo a la Biblia, usualmente son nuestras tradiciones. Versículo 10. Él dice, por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán. Es decir, ofrenda dedicada a Dios. Mira lo que adicionaron. Adicionaron algo bien lindo aquí, que es dar ofrenda a Dios. Pero Dios no quiere eso, no quiere que los niños den lo que deben dar a los padres a, al templo, a los religiosos o cualquier. Él quiere que obedezcan lo que Él dijo. Cuando queremos añadir, vamos en contra de obediencia. En ese caso, versículo 12 dice, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Mire, él está al mismo rato, los judíos están añadiendo información o leyes y también sacando. El tal hijo ya no está obligado. Y cuando adicionamos más, estamos arriba de la línea. Y cuando sacamos más, estamos abajo de la línea, sacando la verdad que debemos cuidar. Porque la palabra es lo que tiene el poder. No nosotros, no nuestras tradiciones, ni tampoco nuestras ideas de lo que sea mejor. La palabra tiene el poder. Tenemos otro ejemplo que voy a mostrarles en Génesis capítulo 3. Entonces, si tienen la Biblia, puede abrirlo a Génesis capítulo 3, versículo 1 a 3, que dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Es muy importante ver aquí lo que pasó. Ellos los dos cambiaron la palabra Satanás y Eva. ¿Y fueron arriba o abajo? Eso es la pregunta que necesitamos contestar. ¿Fueron arriba o abajo? ¿Adicionaron o sacaron
mandamientos o promesas y podemos ver, obviamente, que ellos, los dos, añadieron mandamientos. Pueden ver aquí. ¿Y por qué, por ejemplo, vamos a empezar con Eva? Porque Eva quería adicionar, no lo toquen. ¿Por qué? Tal vez para cuidarse. Porque si va tocando, va a querer comer. Y tal vez ella quería hacer un muro para protegerse. Y queremos hacer eso con nosotros mismos y peor con otros. Y es mal. Es decir, que la ley de Dios no es suficiente. Él nos mandó qué hacer y nosotros queremos adicionar más. Y eso es algo que necesitamos cuidarnos, de que necesitamos cuidarnos. Cuando predicamos, a veces decimos, queremos que la gente obedezca, entonces voy a añadir algo para hacerlos obedecer. Por ejemplo, la Biblia dice necesitas orar y decimos nosotros necesitas venir a nuestro servicio de oración. La Biblia no dice eso. Es una manera de obedecer, pero no es la ley de Dios. ¿Y qué tiene el poder? La palabra de Dios. No tenemos el poder. También con la Biblia que dice no sea borracho, que obviamente es un pecado, pero para cuidar a la gente decimos nosotros no toma nada. Pero la Biblia no dice eso. Tampoco Jesús hizo vino de agua. Entonces, al adicionar a la palabra, estamos haciendo Jesús parecer como pecador. Porque decimos en el púlpito, no tomas nada. Pero Jesús tenía vino. Pero Pablo dijo a Timoteo, tomar vino. ¿Qué significa? Eso va a confundir. ¿Por qué? Porque no estamos enfocándonos en la palabra, estamos enfocándonos en algo diferente. Y al seguir investigando, ¿por qué Satanás, la serpiente, por qué él quería adicionar a la ley? Él dijo, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Aquí dice, ningún árbol del jardín. Él adicionó eso. Dios nunca dijo eso. Pero su meta es mostrar que Dios es mal. Y cuando adicionamos reglas, lo que pasa es que la gente va a pensar, Dios es mal. No podemos bailar, no podemos, eh, cualquier cosa que decimos no, es para mostrar que Dios es mal. Y, y eso es lo que Satanás trató de hacer con Eva. Dios no le permite comer de nada. No, no, podemos comer. Y cada vez que tratamos de adicionar o ir arriba, hay peligros. No debemos ir arriba aquí, aunque sea una tentación. Ni tampoco debemos irnos abajo, aunque también sea tentación. ¿Y dónde está el ejemplo de ir abajo de la línea, bajo de la línea? Podemos ver en el mismo capítulo de Génesis, si tienen la Biblia ya abierto, solo vea el siguiente versículo y lo que dice. Génesis capítulo 3, versículo 4 dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Eso es tan común en el mundo hoy en día. Dios dijo a la mujer, si comas vas a morir. Y el serpiente que dijo, no van a morir. Decimos esto también con muchos pecados. Decimos, no está bien.
No voy a predicar acerca de eso porque el mundo le gusta ese pecado. Por ejemplo, no mientes. Pero es más suave. Queremos no ser tan directo, pero sea honesto como la Biblia dice. Y con homosexualidad, con divorcio, muchas cosas en la iglesia. La Biblia habla acerca de esas cosas, pero no queremos hablar de ellos porque son difíciles. Entonces, vamos bajo la línea. Pero ¿dónde debemos quedarnos? En la línea. Es muy duro, solo la verdad y toda la verdad necesitamos predicar. Y hay gente que nos enseña que tengamos libertad. Tengamos la libertad de ir abajo de la línea. ¿Y de dónde viene? Podemos ver en 1 Corintios 10:23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Dicen ellos, todo está permitido, pero todo que no es parte de la ley de Dios. No podemos decir que todo está permitido, como pecar está permitido, no seguir a Dios está permitido. No, eso es como decimos todo el mundo. No significa cada persona o todo el mundo. Decimos eso significando muchas personas o mucha gente, pero tenemos la tentación de ir abajo. ¿Y dónde debemos quedarnos? En la línea. Bueno, entonces tal vez están de acuerdo y están pensando, ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos predicar la palabra y nada más. ¿Y cómo debemos hacerlo? ¿Qué parte de la Biblia debo predicar? ¿Debo buscar versículos acerca de lo que quiero predicar? Hay un peligro de eso. Porque no queremos solo usar la Biblia sin realmente estudiar lo que dice. Por ejemplo, el hombre que les mostré, él vino con un versículo. El versículo está aquí. Entonces, él ya tiene la idea de la Biblia. La línea, vamos a hacerlo más brillante. La Biblia está allá, pero él solo usa la Biblia para saltar a su tema que está aquí. Él solo quiere usar la autoridad y el poder de la Biblia para hablar acerca de lo que él quiere estudiar. Y él pasa casi todo el sermón aquí, en la piscina. Y no está enfocado en la verdad. Y podemos hacer eso también, usar el versículo en el principio de nuestro sermón y luego llegar en otras cosas. Y, y muchas veces queremos predicar acerca del versículo que me toca a mi corazón. Y si eres fiel, tendrá la tendencia de solo predicar un tipo de sermón con esa idea. Porque el, el versículo que me toca a mi corazón depende de mi personalidad. Entonces voy a buscar cada versículo en la Biblia que habla de misiones y solo voy a predicar de misiones. Y eso no va a ayudar la iglesia. Entonces a veces es más fácil y es mejor solo decir, vamos a predicar ese libro de la Biblia. Y de hecho, porque toda la Biblia está inspirada por Dios y tiene todo el poder, podemos elegir cualquier libro, pero tal vez hay unos libros que no entendemos muy bien. Por ejemplo, no quieren predicar Apocalipsis porque no entienden muy bien lo que dice, ni tampoco Ezequiel o algo así. Entonces puede empezar con Romanos, puede empezar con Juan o Mateo, puede empezar con Génesis, pero durante su tiempo de predicar necesita estudiar otros libros que son difíciles para poder predicar de ellos también.
Pero lo que hacemos nosotros en nuestra iglesia es elegir un libro y predicar versículo por versículo para no sacar un versículo que no queremos usar. Los que deciden cuál pasaje de la Biblia antes, a veces evaden o tratan de no predicar los versículos que son difíciles. Entonces no queremos hacer eso, queremos, por supuesto, predicar lo que es toda la Biblia. Entonces pueden predicar lo que dice de Jesús, como él nació y como los sabios vinieron, pero cuando Jesús empieza de hablar del divorcio, dicen, no, no voy a predicar esa parte. No podemos hacer eso, necesitamos predicar todo lo que la palabra dice. Entonces, una manera es solo elegir un libro y predicar todo lo que el libro dice. También puede separar el texto en maneras diferentes. Unos están pensando, ¿qué debemos predicar? ¿Un versículo a la vez, cada sermón, o un capítulo, o un libro, un párrafo? Realmente depende en la situación. Y lo que tenemos que parar es la tendencia de elegir partes claves de la Biblia, porque tiene el mismo peligro que tuvimos antes de elegir nuestros partes favoritos. Y nuestros partes favoritos no son los más importantes, solo son los que nos gusta más que todo. Pero toda la Biblia está inspirada y tiene autoridad, entonces necesitamos predicar todo. Necesitamos usar puntos o bromas o debemos evitar bromas. De hecho, vamos a charlar acerca de eso luego en el curso y si sigan estudiando todo el certificado de predicación, vamos a tocar eso mucho. También vamos a tocar cómo entender el pasaje bíblico, porque es muy importante entender lo que dice para poder predicar lo que dice. Y vamos a tocar eso más, pero solo el base más importante y más básico, fundamental, es predicar la palabra. Y ustedes están diciendo, yo lo hago. Entonces, estoy bien. Pero tengo 3 puntos principales que va a ayudarle en saber si estás predicando la palabra o no, o si solo estás usando la palabra para ir a la otra parte, que es muy común. Y con los 3 puntos yo realmente obtenía esos puntos del presidente de un seminario en los Estados Unidos en su libro acerca de predicación, pero los 3 son autoridad, reverencia y centralidad, que significa que la Biblia es la autoridad en la iglesia, que la Biblia debe estar reverenciado y que la Biblia sea central. Entonces, si la Biblia es nuestra autoridad, ¿qué hacemos con otras autoridades como cultura, como profesionales y otros textos religiosos? Necesitamos reconocer que existen, por supuesto, y podemos mostrar cómo están de acuerdo con la Biblia, pero también necesitamos mostrar dónde no están de acuerdo con la Biblia, porque no hay ningún texto bíblico o sagrado de otra religión, no hay ningún profesional, no hay ningún otro autoridad que tiene todo igual con la Biblia. Y la Biblia siempre es mejor y necesitamos mostrar esto. ¿Y por qué necesitamos mostrar la autoridad de la Biblia? Muchas veces la palabra va en contra de la cultura, porque es mejor y es diferente. Entonces, no cambiamos nuestro mensaje para estar bien con la cultura. La cultura no es nuestra autoridad, la Biblia es nuestra autoridad. No cambiamos o debemos cambiar nuestra cultura para estar de acuerdo con la Biblia. Eso es la diferencia.
No cambiamos la Biblia, cambiamos nosotros mismos. Y, y por ejemplo, cuando la Biblia dice, nadie llega al Padre sino por mí, cuando Jesús dijo eso, eso nos enseña realmente qué es la autoridad, qué tiene el poder. No hay otra manera de llegar a Jesús. Entonces no debemos predicar otras autoridades, no debemos mostrar otros caminos, porque no hay otros caminos. Y también necesitamos tener reverencia por la palabra, reverencia, que significa que nunca podemos comportarnos como la palabra es una opción, es opcional. Y no podemos decir cuando predicamos ni tampoco nuestro corazón es, es opcional obedecer o no. Es opcional dar dinero a Dios o no. Es opcional orar o no. Eso no es reverenciar lo que dice la palabra. Cada mandamiento que Dios nos da, cada promesa, no es opcional, no es algo chiquito, es maravilloso y necesitamos predicar en una manera que muestra las verdades de la Biblia como maravillosas. Y no podemos decir, oh, mira que tan viejo. Antes en la Biblia dijeron que las mujeres deben someterse a los esposos, pero hoy en día nos cambiamos. Eso no es reverenciar ni tampoco mostrar que es nuestra autoridad. Con eso estamos cambiando la autoridad y estamos siguiendo lo que dice la cultura. Muchas veces tenemos reverencia hacia nosotros mismos más que la palabra. Y finalmente necesitamos mostrar que la palabra es central. Y la manera más fácil es no solo usar la palabra para empezar y luego enfocarnos en cualquier cosa. La palabra es todo, es el principio y fin en la Biblia y en la iglesia. Y de hecho, necesitamos enfocarnos en la palabra más que todo. Cuando cantamos, cantamos la palabra de Dios. Cuando oramos, oramos la palabra de Dios. Cuando predicamos, que es nuestro curso, predicamos la palabra de Dios. Bueno, vamos a terminar con la aplicación que quiero que me dé. No es una pregunta esta semana, es eh, un ejemplo. Entonces, por favor, danos a todos nosotros un ejemplo de un sermón. No nos diga quién sea el predicador, no queremos saber, pero damos un ejemplo de un sermón que usó un versículo en una manera mala para respaldar el tema. Y díganos cómo el predicador hubiera podido usar el pasaje de escritura correctamente. Entonces, eh, si el predicador dijo, todo lo puedo con Cristo, de Filipenses, él dijo, eso es mi texto y quiero usarlo para mostrarles que pueden hacer un negocio con éxito, pueden terminar con la universidad, pueden hacer todo eso, cuando realmente Filipenses, en el contexto que vamos a estudiar el siguiente semana, en el contexto Filipenses está hablando de tener mucho dinero y menos dinero, poco dinero, y ser fiel en las dos situaciones y seguir al Señor en las dos situaciones. Y si el sermón toca algo diferente usando ese versículo, está usando el versículo mal como el hombre que quería usar la palabra para llegar a su tema que no viene de la palabra. Entonces, unos ejemplos nomás por su comentario y la semana que viene vamos a estudiar cómo interpretar la palabra en su contexto
y su contexto, porque hay muchos contextos de la palabra y vamos a empezar con esto la semana que viene. Gracias por todo. Espero que Dios les bendiga y que estén muy bendecidos con estudiar la palabra esta semana, con orar y con estar juntos con Dios mismo. Que Dios les bendiga.